Julio Haro, excombatiente argentino en Malvinas, Jeffrey Cardoso, excombatiente inglés en Malvinas. Ustedes son la cara visible de un proyecto humanitario que logró nada más y nada menos que identificar a 112 soldados argentinos que figuraban con la fría leyenda soldado argentino solo conocido por Dios en Malvinas. Vienen de estar allí con familiares que luego de 37 años, por primera vez, pudieron rendir homenaje a sus caídos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus exnovios. La Universidad Nacional de Mar del Plata y otras entidades los postulan para el Premio Nobel de la Paz. Por cierto, una tarea titánica que aún no culminó. Es así, la verdad que estamos muy contentos, más allá de la postulación. Creo que el premio más lindo es poder haber acompañado a estas mamás, a estas familias, hace muy poquitos días hasta el cementerio de Darwin, donde esa familia por primera vez pudieron pasar ese pasillito largo de piedritas, llegar hasta la cruz de su hijo y poder rezar ahí una oración, llorar con él, hablar con él. La verdad que es algo muy gratificante, que esa mamá te abrace, te diga gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo y poderle decir por fin, acá está, acá descansan los restos de mi hijo, es maravilloso. Eso te da una paz que es muy difícil de entender. Uno cuando se aleja un poquitito de la escena, yo me alejé, me fui a donde estaba la Virgencita y veía a toda la familia ubicada y en su lugar y decir qué lindo que es cuando uno tiene esa empatía con el otro, qué lindo que es cuando lo que uno hace da los resultados en otra persona, qué lindo que es hoy buscar en el cementerio y que te cueste hallar esas famosas 10 placas que aún nos faltan encontrar. El objetivo es las 10 que faltan ahora. Sí, no hay que dejar a nadie en el campo de batalla, vamos por las 10 que falta. Es una de las formas que tenemos de decir, todos fuimos con nombre y apellido como corresponde. Vamos a poner hasta el último esfuerzo de nuestras vidas para poder lograrlo, hacer todo lo posible para que esto se haga realidad. Y hemos soñado y luchar por ese sueño que hoy es visible parece increíble. Jeffrey, a usted le toca llegar a Malvinas apenas culminada la guerra. ¿Con qué misión? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué llegaba usted a Malvinas? Con el cuartel general para hacer nuestro trabajo de postguerra. Y hay siempre, a fines de un conflicto, una cierta euforia que existe en cada sobreviviente de cada lado. Y es una cosa que puede ser peligrosa. Hay mucha adrenalina en las venas de un luchador y toma tiempo para estabilizarse y puede lograr problemas de disciplina muy importantes. Hemos visto en conflictos antiguos, violaciones de chicos, chicas, demasiado alcohol, droga, agresividad de soldados y yo estaba encargado del bienestar de estos soldados, de la disciplina, del ritmo de su vida. Y la solución es bastante fácil. Un hombre tiene que tener un lugar seco, la comida y también, quizás más importante de todo, cartas y noticias de sus familias, amigas, novias. Y este era mi trabajo. Paralelamente, comienzan a desactivarse las minas que se encontraban en Malvinas. Y en ese contexto comienzan también a aparecer cuerpos de soldados argentinos. Y ahí es donde se empieza a dar esa relación tan especial que mantiene usted con nuestros héroes, ¿no? Exactamente, yo me acuerdo del día, era algunos días después de la rendición, recibiendo un mensaje de estos ingenieros diciendo, señor, hemos hallado un soldado argentino en el campo de mina
¿qué hacemos? Y yo estaba en mi oficina en el cuartel general y creo que era durante el almuerzo, pues yo estaba el único y bueno. Y miraba alrededor de mí y no había nada. Y entonces yo dije, bueno, yo voy, ¿dónde están? Y me han dado su lugar. Había siempre un helicóptero al exterior, afuera. Yo tomé este helicóptero para ir al lugar. Y como era en un campo de minas, bajo en la cuerda, he buscado un lugar para poner mis piernas seguramente y aquí había mi primer hombre argentino, héroe. Yo estaba a su lado, yo he buscado su identidad, pero era una de la clase de 62, 63, haciendo su colimba, no tenía una chapa de identificación. Yo he buscado por todos lados para algo para identificarlo, un permiso de conducir, una carta de su mamá. Y me acuerdo de este día muy bien porque antes de marcharme de Inglaterra hacia este conflicto, a la edad de 32 años, mi madre me ha dado un beso enorme, un abrazo mucho más fuerte que normal y claramente ella pensaba que nunca volveré del conflicto. Y este pensamiento me hace pensar a la madre de este luchador argentino que era en el suelo. Y yo pensé que él también, sin duda, había recibido este tipo de beso, de abrazo de su madre. Entonces, la segunda vez que yo he hallado un soldado, y todas las veces que yo he hallado un cuerpo, un soldado, yo pensaba a la madre, que era a mi lado, y cada paso que yo he tomado con su hijo, la madre era conmigo. Y entonces una tarea que hubiera sido muy difícil a cumplir, a terminar, para mí fue bastante fácil porque había al centro de mi motivación la madre. Y yo sabía que cada héroe argentino tenía personas que le amaban y entonces el trabajo era bastante más ligero para mí. Cuenta una historia que se multiplicó por decenas y decenas. Usted tenía 32 años y hasta lo llamaba mis chicos. Contó que los envolvía en una sábana como Cristo, dándole sepultura a cada uno en el lugar que los encontraba, pero la desesperación era tratar de identificarlos, ¿no? Sí, chicos, ¿por qué chicos? Porque nosotros en Inglaterra llamamos nuestros soldados chicos, siempre. Claro, no eran chicos, eran luchadores, valientes, héroes argentinos, ok. Pero para mí eran mis soldados también. Entonces, chicos, porque como oficial, suboficial, responsable, tenemos una responsabilidad hacia nuestros soldados, como un padre a su soldado. Entonces, eran chicos para mí. Y además eran huérfanos, porque sus padres no eran ahí. Sus amigos se habían regresado a sus hogares. Entonces, nosotros estuvimos los únicos que podían encargarnos de ellos. Entonces, eran
nuestra responsabilidad. Y ustedes, argentinos, si hubieran hecho exactamente la misma cosa. Yo me sentaba en este tiempo tristes, un poco como una extensión de ustedes en las islas, un representante de su nación, de la mía, cerca de este luchador. Y para esta razón, que es totalmente humanitaria y lógica, con los valores que ustedes, que nosotros, que tenemos la suerte de haber recibido de nuestros padres, de nuestra educación, docenas, profesionales, es algo totalmente natural. Y cuando hablan de Julio, de Jeffrey en este proyecto, somos dos personas en un equipo enorme de otras personas que yo espero vamos a mencionar, que son involucrados en este milagro. Pero hay muchos milagros en la vida y este es uno. Sin duda. Julio, semanas antes de esa tarea que hacía Jeffrey, te tocó sepultar a compañeros de trinchera. Volviste a Malvinas y no supiste, ¿no?, dónde estaban, no los encontraste. ¿Ese fue el motor también de esta tarea tan increíble que realizaron? Sí, en el 2008, el 17 de octubre, viajó a Londres, porque anteriormente, el 2 de abril del mismo año, de 2008, viajó a Malvinas a buscar a ese Julio que había dejado. Como no lo encontré, como fui a buscar a mis compañeros que había enterrado y no los encontré, como donde lo habíamos puesto nosotros no estaban, cuando llegué al cementerio realmente no podía entender lo que había pasado. Entonces nos propusimos ver de qué manera podíamos hacer algo, armar un proyecto de identidad compartida, de poner una mamá de un soldado argentino y una mamá de un soldado inglés, preguntarle a ambas madres quién había ganado la guerra, los dos perdieron la guerra. Gracias a ese proyecto fuimos invitados el 17 de octubre a Londres, donde por casualidad de la vida no sé hablar inglés y nos ponen traductor, no intérprete. Uno de ellos era Jeffrey, que nunca supe quién era, qué había hecho. Y dicho por él mismo, él sentía que cada vez que terminábamos las charlas, que había un dolor muy importante en nuestro corazón, que explicábamos que no podíamos entender esa placa del soldado argentino. No la podíamos entender. Yo había enterrado a un compañero acá y estaba en otro lado. Buscaba a Chávez, Bordón, Valvidar, Oriberger y no los encontraba. Eran compañeros de mi compañía, de mi regimiento, y no los encontrábamos. Entonces, en uno de esos días, uno de los últimos días, en un pub, después de unas cervezas que nos hemos tomado con Jeffrey, él dice que tenía algo para nosotros, de los cuales no era privado, sino que en su momento se había hecho público, o lo tenían los estados, y nos entrega un informe en un sobre de madera, con el lugar puntual donde había encontrado a los compañeros, con coordenada, con foto, Teníamos un documento histórico en la mano importantísimo. Ahí es donde empezamos a entender que debajo de cada cruz, a 1,5 m, 1,10 m, había un cuerpo con una bolsa blanca, una bolsa negra, 3 bolsillos, como le dicen ellos, y el cajón, y que habían sido enterrados con cristiana sepultura, con una ceremonia increíble. Pero había que decirlo, no teníamos las pruebas. Porque ese cementerio, 649 argentinos mueren en Malvinas, 237 fueron enterrados allí en Darwin, de los cuales más de la mitad, 122, no tenían identificación. Cuando usted entrega ese sobre a Julio, ¿soñó, imaginó que iba a vivir lo que vivió hace algunos días con esas familias que después de 37 años pudieron encontrar a aquel chico de 18 años que dejaron en el 82? ¿Cómo vivió todos esos momentos? Claramente, cuando yo he dado el informe a Julio, era porque yo sabía que sería útil. Entonces no era una decisión ligera, era llena de potencial. Pero, ¿sabes qué? Antes,
cuando yo me marché de las islas, este trabajo hecho, yo estaba en el avión, un Hércules, y yo podía ver las islas regresando, más pequeñas cada segunda. Y mi primer pensamiento era, estos chicos que no he podido identificar. Y me da pena, pero más de pena, me da también una culpabilidad de no haber hecho mi trabajo a 100%, de haber quizás hecho algunas faltas profesionales. Y durante años después, este pensamiento volví, pero yo tenía que vivir mi vida normal, mi carrera, mi boda, mi familia nueva. Y entonces era siempre por detrás, muy profundamente. Pero cuando yo estaba cerca de este primer héroe y que no podía identificarlo, pensaba que quizás en 2 o 3 años, con su ayuda, con la ayuda de expertos, podríamos hacer algo. Y yo no soy científico, pero claramente habría una necesidad de preservar, conservar esta persona para que más tarde expertos pueden ver quizás quién era. Y yo no tenía detalles dentales o digitales, la ADN no existaba. Claro. Y pensaba que quizás si yo podía preservar este héroe en no solamente una sabana, su poncho a él, pero quizás más, dos más bolsillos, y otro de PVC, en un ataúd, cada uno, que quizás en 2 o 3 años yo no sería parte del equipo, pero otros podrían ver quién es. Ahora, Jeffrey, con esas mismas manos que sepultó esos chicos, abrazó a los padres hace pocos días. Hubo paz en esa familia. Hubo paz también en usted. Enormemente, pero sabes que había paz muy deprisa después del conflicto. Somos todos soldados, veteranos. Hablamos el mismo idioma. Utilizamos los mismos chistes, bromas. Entonces, este estado de paz, de amistad, camaradería, existaba mucho antes. Pero lo que he vivido con las familias, sobre todo con las madres, porque ellas son centrales, porque ellas me han dado la motivación, el empujo para hacer mi trabajo. No solamente la madre del chico, pero mi madre. Un ejemplo enorme. Y todo lo que hemos podido lograr hasta hoy, tenemos la madre como figura central. Y podemos hablar también de este premio, postulación a un premio. Es una declaración del valor de la madre y de la humanidad. Entonces sí, claro, cuando estoy abrazando a una madre que tiene lágrimas en sus ojos, hay un alivio
muy profundamente dentro de ella y claro, dentro de mí. Era distinto la llegada que la salida de las madres después de haber encontrado a su hijo estos días, ¿no? En el cementerio, sí. Hemos visto, Julio y yo, estas familias llegando al cementerio en un micro, en un silencio que había existido desde horas en el avión, en el micro, un silencio, una falta de dormir, no podían dormir. Y estas familias bajando del micro, tomando el pequeño camino que va del parking hasta el cementerio, que tiene pequeñas piedras. Podíamos ver estas familias andando con un paso muy pesado, con un corazón muy pesado también, con una mirada un poco vacía. Y luego, al frente de la tumba de su hijo, esta tristeza tan fuerte que ha durado 36, 37 años. Este es un momento muy conmovedor. Pero luego de la ceremonia, estas mismas familias saliendo del cementerio con dolor, con dificultad, van a quedar sus hijos y van a regresar a sus hogares. Es algo muy difícil. Estas mismas familias andando con un paso mucho más ligero, un corazón visiblemente ligero también, una cabeza alta, un orgullo y quizás un pequeño sonrisa en la cara, testigo de una alegría muy profunda. No una alegría de fiesta, pero una alegría tranquila, un alivio. Yo he visto. Y para mí, para todos, era maravilloso. Julio, y si te tenés que quedar con una escena de lo que viviste en estos últimos días, ¿cuál le seguís? Hay muchas. Fue un momento muy emotivo cuando antes de subir al avión, un par de horas antes, iban a viajar un montón de familias que también habían dado su muestra de sangre y no tenían los resultados todavía. Pero un par de horas antes, el secretario de Derechos Humanos informó que 2 de esas familias que viajaban habían sido sus hijos identificados. Así que esa familia es doblemente felices primero porque viajaban y ahora porque sabían en cuál de esas 12 cruces estaba su hijo. Así que esa escena es el poder luchar, te vuelvo a repetir, contra vientos y marea para que esa mamá, esa familia tenga la paz que necesite. Y desde lo personal o el egoísmo personal me quedo con la imagen del rinconcito del cementerio donde uno podía observar todo el movimiento, todo el trabajo, es decir, el mundo hemos movido para que esto se pueda lograr. Estaba la Cruz Roja Internacional, todo el mundo estaba ahí apoyando a cada familia, acompañándola, sirviéndole lo que necesitaban, dándole la sillita, moviendo la silla de rueda. Es realmente un acto de amor. Todo lo que se hace con amor no puede fallar nunca, y esto es un hecho puramente de amor. Incluso leía que algunos de los excombatientes que descansan en Malvinas hoy lo hacen junto a la ceniza de sus padres. Sí, hay casos puntuales, como por ejemplo Alejandra González, que su papá esperó hasta el último momento para morirse, aunque parezca mentira, sabiendo dónde estaba su hijo. Aguantó, sacó fuerza donde no pudo, y en el momento antes de fallecer le dice a su hija que quería que sus restos fueran cremados y que esté al lado de su hijo Néstor. Así que fue una de las tareas que Alejandra tuvo que hacer después que falleció su papá. Hoy estaban los restos de su papá junto a su hijo.
Julio, Jeffrey, en nombre de los argentinos, queda tan solo agradecerles por ese trabajo, el suyo que no fue agradecido en plena guerra tampoco, y ni en los tiempos posteriores cuando aquí se intentaba desmalvinizar y olvidar todo lo vivido. Y ojalá que el premio Nobel o el Nobel de la Paz sea el broche de oro a esta tarea titánica y humanitaria realizada. Pero por último, me gustaría una definición de cada uno de ellos, cada uno de ustedes, sobre Malvinas. ¿Qué es Malvinas para vos? Malvinas es parte de mi vida, no es parte, es mi vida. Yo no vivo de Malvinas, vivo por Malvinas. Fue un antes y un después en mi vida. Es una mochila que uno tiene muy pesada. Teníamos 122 placas de granito muy pesadas en la mochila. Hoy me queda la espalda más rígida, me queda la espalda más livianita, puedo respirar mucho mejor porque solamente me quedan 10. Malvinas es eso, es tratar de recordar lo que pasó, no vivir del recuerdo de la guerra, que las guerras son una porquería, sí decir que el hombre tiene que utilizar la mayor herramienta que tiene, que es el diálogo. Entender que a través del diálogo se nos podemos entender que no hay ni guerra ni buena, ni santa, ni justa, que las guerras son hechos lamentables en que enlutan a los pueblos. Entonces, siempre decimos que la generación que tiene un montón de hojas en blanco para escribir, que son los chicos, no nosotros nos queda muy poquito papel para escribir. Esos chicos se tienen que educar, tienen que entender esto de lo que es las guerras no sirven para nada y saber que puede existir y que existe el diálogo, que nos tenemos que entender y comprender y que tenemos que trabajar con las cosas que coincidimos, no sobre las que no coincidimos. Jeffrey, Malvinas también como símbolo de paz, ¿no? Sí, Malvinas para mí no es la turba, son pequeños pueblecitos como tenemos en Inglaterra, como ustedes tienen aquí, que tienen humanos, personas que tienen corazones, que laten como los suyos, con los nuestros, y son los humanos, ellos, los isleños que viven ahí. Son las Malvinas para mí, esta gente.